urogenitales, básicamente es una entidad en que viene asociada siempre acompañado de un traumatismo abdominal, ¿no? No viene solo, es raro que sea solo. En sí, la incidencia de un traumatismo uro, en este caso, vamos a hablar primero con la parte renal, que es lo que vamos a comenzar en el riñón, ureter, vejiga, genitales y luego hablaremos sobre temas o complicaciones obstétricas. Pero en sí, en general, el traumatismo renal es un porcentaje bien bajo, como ven, es 1 a 5% de todos los traumatismos abdominales, ¿no? Se ve un 10% de los traumatismos abdominales severos, ¿no? Y si se dan cuenta, casi la mayoría de casos de los traumatismos renales son de tipo no penetrante, es por un golpe, una contusión o un accidente automovilístico. Y la mayoría de los traumatismos renales se maneja de forma conservadora. Generalmente no los operamos o los observamos básicamente. Generalmente un 8% requiere una exploración o un tratamiento quirúrgico. Siguiendo con el traumatismo renal, pues se ve eso lo mismo que le estoy mencionando, ¿no? O sea, el traumatismo básicamente el 90% son traumatismos cerrados y penetrantes es un 10 a 20%. Cuando hablamos de penetrante, pues hablamos por arma de fuego, elementos punzocortantes, etc. Cerrados hablamos de accidentes de automóviles, deporte de contacto, caídas o asaltos, ¿no? Cuando hablamos de un traumatismo penetrante urológico, generalmente como idea general y como concepto sí se tiene que entrar a explorar, porque no se sabe cómo ingresó el cuchillo, no se sabe cómo ingresó la bala, cómo fue el trayecto. Entonces estos pacientes, cuando tienen un traumatismo por arma de fuego, los que comandan el tema de la cirugía es el cirujano general, ingresa con una laparotomía exploratoria, y lógicamente si ve algo raro en el espacio retroperitoneal, porque el riñón está en la parte posterior, está cubierto como el peritoneum posterior, porque es un compartimiento, es como decir acá están las vísceras abdominales, una pared peritoneal y al otro lado está el riñón, o sea, está separado. Pero como ingresa la bala, el cuchillo no ve por dónde, puede pasar por el sistema renal, ¿no? En general, los traumatismos penetrantes pueden haber una lesión un poco más frecuente en vejiga. En ureter es bastante raro, es 1%, es difícil que un cuchillo. ¿Por qué? Porque el ureter pues mide más o menos 8 milímetros, 7 milímetros, no mide más, ¿no? Y en el riñón es un poquito más, 10 a 15%, ¿no? En general, los traumatismos penetrantes. En el examen físico, para ver la parte renal, tenemos que normalmente no hay muchos datos para poder hacer un examen físico con un trauma renal. Generalmente el paciente viene con otros problemas abdominales y si nos centramos solamente en la parte renal, podríamos palpar de repente una masa donde se forma un gran hematoma en la parte retroperitoneal. Puede haber que se hayan roto las últimas costillas, las costillas flotantes se hayan ingresado, que hayan roto y hayan ingresado al riñón y hayan entrado y han perforado el riñón. Pero lo más importante en el examen físico, no solamente para el traumatismo renal, sino para cualquier traumatismo abdominal cerrado, es ver esto, lo que está acá abajo, hacer el monitoreo hemodinámico al paciente, o sea, ver cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, ¿no? Tomar exámenes de laboratorio, que básicamente acá la hemoglobina, el hematocrito es básico. Se empieza a tener un shock hipovolémico, una taquicardia como medio compensatorio, y la hemoglobina sigue bajando, pues el paciente tiene que ser explorado sí o sí. Otros signos de trauma renal, la mayoría, como dije, son inespecíficos, no hay algo específico. Puede haber equimosis en esa zona lumbar, dolor en esa zona, sensibilidad en esa zona, a veces fiebre, porque se puede formar un urinoma, dependiendo del grado de traumatismo renal, que lo vamos a ver posteriormente. ¿Esto funciona? ¿Sí funciona? Una masa palpable cuando se forma un gran urinoma, con una lesión de 4º grado. Una hematría que puede ser micromacroscópica, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Y sobre todo el monitoreo hemodinámico, que tenemos que tener una presión más o menos estable, ¿no? Si la presión arterial sistólica empieza a bajar menos de 90, pues tenemos que preocuparnos. Lo mismo que les estaba mencionando,
El examen ideal para ver si hay un traumatismo renal pues es la tomografía o el Eurotren espiral multicorte con contraste. Lo demás ayuda, pero no es satisfactorio sinceramente para mí. Puede dar un dato, pero no es un dato muy puntual. Como yo digo a mis pacientes en la clínica, ¿no? O sea, la Eurotren es como ver un televisor en HD, pues la ecografía es como ver un televisor en primero de los años 70, ¿no? O sea, no quedan muchas imágenes después el diagnóstico puede alterar. Estos son los grados. Para hacerlo más fácil, lo voy a pasar de frente a donde no están las imágenes. Vale. Bueno, la lesión 1, que lo vamos a ver en imágenes posteriormente, gráficos y dibujos, es una simple contusión, se forma un hematoma subcapsular. El grado 2 es cuando una lesión menos de 1 centímetro del parénquima renal. El grado 3 es una lesión más de 1 centímetro del parénquima renal, pero sin extravasación de orina porque no lleva cálices. El grado 4 sí, se rompe el parénquima y se llega hasta los cálices, por lo tanto sí se forma un urinoma. También puede haber una ligera laceración de la arteria o la vena renal. Y grado 5 pues es un estallido renal con varias aperturas en el riñón, con erupción del pedículo o el pedículo salón. Realmente el número 5, si el paciente viene con esto, pues lógicamente mientras que llega la ambulancia, llegan los bomberos y lo traslada el SAMU, ¿no? No llega porque llega hecho todo. Cuando llega sana, la abandona. Estos son exámenes antiguos que se hacían, ya no se usan. La urografía escritoria pasó de moda, igual que la arteriografía que se usaban antiguamente. Usamos más la tomografía, donde acá vemos un gran hematoma en la unidad de la izquierda. Una ecografía simple que te puede mencionar cómo está el hematoma en la nivel de la cápsula. No visualiza cuánto de parénquima está roto, lamentablemente la ecografía no se da mucho a ver, precisar ese dato. Acá sí, en la tomografía vemos, acá es una tomografía con contraste donde vemos una laceración de la parte del parénquima renal, ¿no? Igual acá una laceración del parénquima renal de 1 centímetro, y acá hay una laceración del parénquima hasta llegar al grado 4 donde hay extravasación de la sustancia de contraste. Esta es una tomografía contrastada donde si se dan cuenta cómo se puede captar el contraste el riñón del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho ya no capta contraste. Eso quiere decir acá lo más lógico que acá hay una lesión del pedículo vascular porque no capta contraste. Podríamos hablar de un grado 5 posiblemente. Y estos son los dibujitos que les estaba diciendo. Este es un hematoma capsular. Una lesión de menos de 1 centímetro, también se forma un gran hematoma de la cápsula renal. El grado 3, la laceración más de 1 centímetro. El grado 4, la laceración del parénquima, pero también llega hasta los cálices. Lógicamente aquí hay extravasación de orina. El grado 5, cuando haya múltiples laceraciones del parénquima renal con abducción del pedículo vascular. Si bien es cierto, como les dije al comienzo, casi la mayoría de los pacientes son manejados de forma conservadora, solamente un 5 a 10% podría entrar a sala, pero lógicamente estoy hablando de cuando son de causa no penetrante. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una exploración quirúrgica? Pues lógicamente un sangrado renal continuo, un hematoma rectoperitoneal pulsátil que se va expandiendo. Lógicamente la integral hemodinámica, un grado 5, y lesiones asociadas a otros órganos cercanos al riñón, ¿no? ¿Cómo es el amigo que está durmiendo? ¿Eres del grupo? Sí, ¿tú cómo te llamas? ¿Ah? Bien. ¿En qué parte estoy? Hay que estar un poco atentos ya, por favor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lesión del riñón derecho, tenemos que ver qué órgano está cercano al riñón derecho. Pues, lógicamente tenemos ahí el colon, la cola del páncreas, la segunda porción del duodeno, el hígado hacia arriba. Pues todos esos órganos también se pueden lesionar, ¿no? Igual que en el lado izquierdo, pero son otros órganos, la cola del páncreas, ¿no? El colon también, y el vaso. Ya dije esto, yo creo que es más repetido lo mismo. ¿Cómo se hace la exploración renal? Lógicamente, cortar la urográfica más fácil no puede estar, este es un compartimento que está detrás, ¿no? O sea, que se dije que es la capilar abdominal, el otro lado está el riñón.
Entonces lo que se hace es entrar por detrás del colon, entrar por hacer el colon, por decir, y encontramos esta pared y entramos recién al espacio que está detrás, que está el riñón, ¿no? Como se ve en la imagen de acá. Entonces ahí encontramos recién al parénquima renal. Para aquellos que están claros de la segunda cirugía, hicimos una nefrectomía, hemos tenido que bajar colon y hemos tenido que entrar al riñón el día de ayer a las 12 del día. Y lógicamente que hay que explorar también en la parte de acá adelante, ver los vasos sanguíneos cómo están, porque también pueden estar lacerados o injuriados, ¿no? Bueno, dependiendo cómo se haga, pues en este caso se hace una nefrectomía parcial siempre y cuando el riñón pues sea lacerado un pedazo de porción, ¿no? Donde tratamos de reconstruirlo y dejar en este caso creo que fue por arma de fuego, donde produjo una laceración del colon inferior, se diseca, ojo, cuando es arma de fuego, la bala cuando ingresa a los órganos intraabdominales produce un halo de calor. Ese halo de calor quema los tejidos, entonces hay que cortar y regular bien esa zona que está inflamada, dejar un tejido bien vitalizado y recién cerrado. Entonces es lo mismo que le dije. Una nefrectomía total se hace cuando hay una gran laceración del riñón grado 5. ¿No? Siempre cuando hacemos una nefrectomía unilateral pues tenemos que tener en cuenta que el otro riñón esté siempre presente, porque no voy a hacer que haya nacido con una agenesia renal, ¿no? Entonces ahí si la tristeza en colores lo dejamos a medio. Es una lesión del riñón. Acá había una laceración, o esto no me acuerdo si fue un cuchillo, o no me acuerdo si fue por un palito de anticucho. Una pieza, le metemos un palito de anticucho por acá a un paciente, problemas personales, entonces por acá atravesó el palito, se debiló, se cosió, finalmente no terminó la nefrectomía. Entonces es un tipo de traumatismo tipo penetrante, que lógicamente por concepto, como ya vuelvo a repetir, se tiene que explorar, ¿no? Lógicamente si está inestable, pues lógicamente se tiene que ingresar inmediatamente a sala, siempre comandado por cirugía general y nosotros en forma expectante si encontramos algún problema urinario. Si está estable, podemos tener tiempo para poder pedir los exámenes de rigor, que son la tomografía contrastada, ¿no? Y clasificar el grado, ¿no? Generalmente, como se dan cuenta acá, si es 1 y 2 es observación. ¿Qué significa observación? El paciente se hace un control hemodinámico, después si se mantiene su presión, su frecuencia, los exámenes de laboratorios estables. Si es una lesión 3 y 4 también se observa y queda como exploración no electiva. Entonces quiere decir que dependiendo si esos valores empiezan a caer o a bajar o a alterar, entonces tienen que entrar a repararlo. El grado 5 sí se entra a explorar sí o sí. Si es contuso, que lo más frecuente, pues tenemos que ver acá y evaluar muchas cosas. Si es una hematuria microscópica con paciente estable, ¿no? Lógicamente, dependiendo de la tomografía que nos indica si son grados bajos, las lesiones, pues no es solamente una observación. Si hay hematuria microscópica acompañado con un choque, macrohematuria, si el paciente, si el paciente está estable o no estable, seguimos el curso, ¿no? Si es estable, hacemos los exámenes contrastados y lo evaluamos, como ya dije anteriormente, según el grado se hace el manejo. Si está inestable, lógicamente está igual a una laparoscopia exploratoria y se hace, vemos cómo está el riñón, si hay que sacarlo, hay que repararlo, ¿no? Ya se decide en el momento del acto quirúrgico. Los traumatismos ureterales realmente no es frecuente, es el 1%. Los traumatismos urinarios, y se originan casi siempre por causas iatrogénicas. ¿Cuáles son las iatrogénicas? Las causas por cirugía ginecológica, ¿no? Donde hacen histerectomías y se lesionan el ureter 3 inferior. Las otras iatrogénicas son por procedimientos urológicos, como hacemos endoscopías, ureteroscopías para sacar cálculos ureterales, podemos lesionar el ureter. Más abajo tenemos el tema de las cirugías que hacen los cirujanos generales, cirugía del colon rectal, pueden llevarse también el ureter 3 inferior. Los traumatismos vesicales es un órgano que está un poquito más hacia adelante, está mucho más expuesto hacia la parte anterior, ¿no? Por la posición anatómica.
consiste el 3% de todos los traumatismos abdominales, 2% de ellos requieren algún tipo de cirugía, y si se dan cuenta está marcado en rojo, 70-80% presenta fractura pelviana asociada, ¿no? Y las lesiones que se producen por fractura pelviana son las ramas isquiopúbicas que desplazan al desplazarse y pueden lesionar la vejiga. O sea, acuérdense que la vejiga es un órgano que está detrás del pubis. Cuando está colapsado está detrás del pubis, se protege, pero cuando está lleno pues sale del pubis y llega hasta la cavidad abdominal anterior, ¿no? Y la causa más frecuente es la contusión. La lesión de vejiga lo más frecuente es la contusión, lo que pasa con el hígado. 70-95% de esos, y solamente un 15-30% son por arma de fuego, complicaciones quirúrgicas iatrogénicas también. Cuando se hacen cirugías de próstata, a veces se reseca, se perfora el riñón. Las contusas son por impacto por vehículo a motor, los famosos motociclistas que son campeones en esto. Normas de rápida desaceleración, caídas, asaltos. Y estos son los tipos de lesiones que se encuentran en un porcentaje, ¿no? Entonces, tanto la contusión no hay una frecuencia tan frecuente, no es una cuestión muy frecuente, pero las lesiones tipo extraperitoneales y intraperitoneales están por ahí de frecuentes, ¿no? Y la combinación de ambos sí existe, pero es menos frecuente. ¿Qué significa una lesión extraperitoneal y peritoneal? Fácil. La extraperitoneal significa que la vejiga no se ha abierto hacia el peritoneo. Acuérdense que la vejiga tiene una parte que la parte de arriba de la cúpula que está pegada a la pared del peritoneo bajo, ¿no? Para acercar el peritoneo, a reventarse la cúpula o romperse la cúpula, la orina se va a atravesar hacia la cavidad abdominal. Entonces es una lesión de tipo intraperitoneal. La extraperitoneal es cuando la lesión de la vejiga lógicamente solamente abarca el espacio prevesical, no llega al peritoneal. Pero puede haber combinación de ambas, pero no es muy frecuente. Esta es la clasificación de lesión de vejiga. Igual que la anterior, hay un hematoma en un primer grado, en segundo grado hay una lesión menos de 2 centímetros, pero sigue siendo extraperitoneal. En el grado 3 hay una lesión de más de 2 centímetros de tipo extraperitoneal y menos de 2 centímetros intraperitoneal, o sea, una combinación de ambas. En el grado 4 una laceración más de 2 centímetros, pero es intraperitoneal, que hay que tener mucho cuidado porque la orina produce una peritonitis química y hay que tener mucho cuidado porque el paciente se debe ser intervenido inmediatamente. Y el grado 5 es una laceración tanto extra e intraperitoneal, pero afecta por toda la parte de abajo de la vejiga, toda la base, orificios y huesos. ¿Cuáles son las clínicas? Bueno, son los porcentajes. Se puede ver con una lesión de vejiga tipo extraperitoneal, puede haber hematura en el 95%, sangre en hemeato, hematoma, edema peritoneal y próstata no palpable. Si es intraperitoneal, distensión, dolor hipobásteo, en el 92%, peritonismo, porque toda la orina se va hacia el abdomen, el abdomen agudo, hilo paralítico y oligoanúleo. Y lógicamente imposibilidad para la admisión. El examen ideal para poder observar si la vejiga está lesionada, si es intra o extraperitoneal o ambas, pues tiene que ser la cistografía retrógrada, que nos da un porcentaje de 85 a 60%, perdón, de 85 a 100% de diagnóstico, ¿no? Además, también tiene su importancia, pero no tan importante como lo que acabo de mencionar. Salud. Entonces, acá tenemos, nuestra placa está cortada lamentablemente, pero es una lesión de tipo extraperitoneal. Si se dan cuenta, la lesión es en la parte de abajo de la vejiga, casi en la base, pero en la parte superior se ve indemne, ¿no? O sea, una lesión hacia la cúpula y la cadera lateral hacia la parte de abajo. Al contrario, esta es una lesión de tipo intraperitoneal, donde la orina, si se dan cuenta, empieza a atravesar hacia la cavidad abdominal. Esta es la lesión, se abre acá la vejiga está acá abajo, la zona acá está abierta y la orina se va hacia el abdomen. Eso sí tiene que ser reparado de forma inmediata. Igual, esta toma, donde la orina, acá se ha roto la vejiga es totalmente todo este contorno y acá la orina sale al costado, se va hacia el peritoneo. Esta es una lesión del alma isquiopubiana,
Lógicamente, si se dan cuenta acá cómo está la mano y como en el lado derecho se ha roto y se ha metido como una guillotina con el cuchillo hacia la pared vesical y ha roto la pared vesical. Esto es un tipo de traumatismo penetrante, lesión de ramas isquiotibianas, y esto normalmente se origina cuando son accidentes de gran impacto, ¿no? O sea, un accidente automovilístico a gran velocidad. Si es una lesión peritoneal, lógicamente, tú tienes la clase. ¿Y esto lo has sacado acá? No, la pusieron en lo pusieron en su grupo. Manejo es conservador, ¿ok? Simplemente es colocar una buena sonda y la vejiga se va a parchar sola, o sea, se va a cicatrizar sola. Pero lógicamente dependiendo del grado de lesión, ¿no? Si es más de 1 centímetro, normalmente no va a cerrar. Pero si es menos de eso, sí, donde se coloca la sonda por unos 14-15 días y se hace una cistografía de control después de ese tiempo. ¿En qué momento se hace una reparación de la vejiga tipo extraperitoneal? Lógicamente si afecta el cuello de la vejiga, si hay órganos lesionados cercanos a la vejiga, que tenemos el caso de la mujer la vagina o el recto, o ya dije nuevamente, repito, cuando hay el pedazo de hueso del pubis hacia la vejiga. Como son intraperitoneales, lógicamente hay que hacer el procedimiento más rápido, o sea, hay que ser más rápidos en el sentido de que hay que reparar la vejiga inmediatamente. Acá tenemos una lesión donde se hace una cistografía y vemos cómo la orina se extravasa por todo el peritoneal. Esta es una cistografía normal, así se debe ver una vejiga normal en una cistografía. La reparación de la vejiga son en 2 capas. Una primera capa, la capa muscular, y la última, la capa serosa. Se hace con Micril 1. Si no tienes Micril 1, puedes ir Calotrónico 1. Puntura continua. Y acá tenemos una cirugía de una lesión intraperitoneal. Esto fue por caída, porque el paciente no estaba ebrio, pero lógicamente estaba con la vejiga llena de alcohol, se cayó de panza y se rompió. Entonces acá se abrió la puntura vertebral. Aquí el tejido un poco inflamado, hay que cortarlo a veces para limpiar bien para que el tejido no pueda pegar. Se hace el corte, ¿no? El tejido está desvitalizado y luego se cierra la vejiga en 2 capas, como dije, la primera capa muscular y luego la serosa. Se deja un buen drenaje vesical, una zona gruesa, 20-22 si es posible, y un drenaje por percutáneo para evitar la salida de la orina en el espacio peritoneal. El traumatismo uretral, esto generalmente se ve en varones, ¿ya? Se asocia mucho a la fractura del pelo. Nuevamente, la fractura del pelo es el causante de traumatismos uretrales en varones. Pero también puede ser, dentro de ellos tenemos el abierto y el cerrado igual. En el abierto puede ser por disparos, ahí no sé si hay amigos, los que tienen colliques, no sé, ese collique, ¿en qué collique había? Me acuerdo que en esa época, no sé, una feria de tabaco, esos que hacían comida de toros, y siempre llegaban ahí los patas estos que hacían los toreros ahí con una corona en la parte de abajo. Entonces tenían que hacerle una derivación, como vamos a ver. Y cerrados son caídos carcajadas y con las piernas abiertas sobre una baranda, también así. Son aquellos que están arreglando postes o están trabajando aquí por cableado. Y accidente de tránsito, ¿no? La clínica, esto de acá es importante, la uretrorragia, ¿no? Uretrorragia significa emisión de sangre por la uretra. No es hematuria, es diferente. Lógicamente, como está tapado el conducto de esa vía de la vejiga, pues, lógicamente la vejiga empieza a llenarse, hay incapacidad para orinar, vejiga llena. Si se examina al paciente, se hace un tacto rectal, la fosa se encuentra elevada, hay un hematoma en mariposa en la parte perineal. Si es en mujer hay edema de vulva y orina por vagina, puede encontrarse también ahí, pero es muy raro en mujeres. Y el examen para hacer diagnóstico y graduar qué tipo de lesión uretral es la uretrografía retrógrada, que es el gold estándar. Estas son las lesiones en
Igual son 5 tipos de lesiones, 5 grados. El grado 1 que es un hematoma, el grado 2 una lesión por estiramiento, pero sin estabilización de la sustancia de contraste. El grado 3 es una ruptura parcial, donde sí hay salida de contraste a través de la uretra, pero sí se logra la vejiga, o sea, llega el contraste hacia la vejiga. El grado 4 es una ruptura completa, donde sí hay una lesión, donde no se va a ver vejiga, ¿no? Y hay una separación de la uretra más o menos de 2 centímetros. Y el grado 5 es una lesión mucho más separada de la uretra, una lesión más de 2 centímetros, y lógicamente tanto en el grado 4 como en el 5 no se va a ver vejiga, ¿no? Este es un grado, podría, ¿qué razón? Es un grado 2 donde hay un grado 1 un grado 2 donde hay una ligera elongación acá, un grado 3 donde hay extravasación, pero sí logra pintarse la vejiga, el grado 4 acá no se pinta la vejiga, todo se va para afuera, el grado 5 igual, es una ruptura mucho más extensa, más de 2 centímetros. Tratamiento cuando hay lesión de uretra. Si es una contusión, normalmente deja pasar una sonda, hasta uno podría hacer pasarse una sonda por la uretra muy despacio, lógicamente, como el primer intento, y dejarlo ahí hasta que cicatrice. Pero si uno trata de poner una sonda y no pasa, no intentes no intentar meter más la sonda, porque definitivamente en un grado parcial o puede ser un total, no fue totalmente la uretra. Y si pasara eso, la única solución es hacerle una talla vesical, o sea, poner un tubo por la vejiga. Eso se llama citostomía suprapúbica, que es el tratamiento ideal. Y luego pensar en un segundo tiempo reparar la uretra. Por lo tanto, el tratamiento de la uretra se hace retrasado. Si se dan cuenta, en el hombre puede demorar 3 meses después de la lesión hacer una uretroplastía, que se llama uretroplastía o reparación de la uretra. Si es en la mujer, generalmente puede ser 15 días después del problema. Complicaciones de la uretroplastía son la impotencia, porque ahí pasa los nervios que tienen que ver con la erección. Una estenosis secundaria a ese traumatismo después de la reparación es algo frecuente, un 2 al 15%. Bueno, entramos a la parte genital. Vamos a hablar del traumatismo peniano y el traumatismo testicular, ¿no? El traumatismo peniano es muy infrecuente, es uno sobre 171 casos. Y si se dan cuenta, acá la causa más frecuente del traumatismo peniano, creo que la semana pasada tuvimos un paciente ahí hospitalizado, pero fue un traumatismo peniano que no llegó a la angina, fue solamente partes blandas. Y siempre lo que nos ha llegado siempre ha sido por ese tema, el coito, en un 60%. También se mencionan golpes, patadas, otro tipo de elemento contundente que va a ser los cuerpos cavernosos. Y que puede afectar cuerpos esponjosos, sí, pero es bastante infrecuente, ¿no? Si afecta el cuerpo esponjoso, la uretra sí puede producir uretrorragia, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema del coito? Lógicamente hay una erección y un movimiento medio raro que se hace entre parejas y suena como un conejo, y eso es clásico, sobre todo los pacientes que tienen una fractura del pene sienten como un conejo en el momento de tener una relación sexual, y al momento de, después de verse que suena un conejo, se ve que se forma un gran hematoma en esa zona. Lógicamente, si hay lesión en la uretra esponjosa o el cuerpo esponjoso de la uretra, va a haber uretrorragia, ¿no? El examen es muy sencillo, o sea, el examen físico se vas a ver el hematoma, la anamnesis que te va a mencionar el paciente, que tuvo una relación muy intensa y produjo ese tipo de sonido, y lógicamente se ve un hematoma en la zona del pene. Hay estudios invasivos no usamos la cardenografía, que usamos el contraste en los cuerpos cavernosos, es un poco complicado, que esto no llama el radiólogo, no usamos generalmente la ecografía que tenemos en el servicio, y tenemos que ver la indemnidad de la túnica longina, que sí se puede ver en la ecografía, ¿no? Entonces este es un hematoma que se forma por la fractura del pene, pero este es un traumatismo de pene, pues no ha sido por una contusión, ha sido algo penetrante porque había un cuchillo de una pareja un poco inestable, lógicamente. Problemas de padres, pantalones, etc.
Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es explorar bien la zona, ver si está ruptura, si hay ruptura de los cuerpos esponjosos, el uretra que hay bien, porque sí tiene que repararse. Lógicamente, el diagnóstico, si es dudoso, tenemos que ver la integridad de la lugina. Si está rota, pues tenemos que hacer una reparación entre la sala y reparar esa lugina. ¿Por qué? Porque la lugina, ya me imagino que les han dicho en anatomía, es el estuche que envuelve el cuerpo cavernoso, que es un emaranhado de un vaso que tiene que ver con la lesión. Entonces son vasos muy con bastante cantidad de sangre, bastante vasos sanguíneos pequeños, pero bastante sangrados. Entonces tenemos que separar, suturar ese estuche, que es una proneurosis, la considero como una proneurosis, y para evitar que no salga sangre hacia la parte de afuera. Si no hay ruptura de la túnica luginea, pues el manejo simplemente, como se hizo con el paciente que lo hemos ofrecido por la observación, simplemente se pone compresa de hielo, analgésicos y antiinflamatorios y se va a su casa. Se puede asociar a veces hasta medicamentos que tienen que disminuir la erección, porque si la erección, hay erección, pues lógicamente esa pequeña lesión pequeñita puede ser que no es sano, entonces hay que dar medicamentos antiandrogénicos para inhibir la erección. Bueno, acá es una lesión pues, cortante, lógicamente, si no puede una patada, un cuchillo. Acá se ve bien claro como la túnica luginea de color amarillo y pan blanco, los cuerpos cavernosos acá. Para reparar esto, lógicamente, como tiene mucha elevación los cuerpos cavernosos, lo que hacemos es hacer un torniquete en la base del pene para poder trabajar, no tranquilamente, pues sangra mucho. Es un torniquete, se corta el flujo sanguíneo por un tiempo, unos 10-15 minutos, y se empieza a reparar con tipos separados, con líquido invertido, la túnica luginea. Luego se cierra el ductus y luego la piel y se acaba el tema. El traumatismo escrotal y testicular, ¿no? Igual, las contusiones es lo más frecuente, deporte de contacto, penetrantes es poco frecuente, las quemaduras pueden originarse en personas así. Edema, no palpable o dislocado, claro, esto de acá sí hemos visto el que recibe un golpe y el pene se le sube hasta el cordón inguinal, o el conducto inguinal, perdón, y se queda ahí dislocado, se queda ahí atorado. Viene con mucho dolor, es como si se cortara con una torsión. Entonces, lógicamente también se entrega a poder sacar ese testículo inguinal. Antecedente de traumatismo, exploración, ecografía del escroto y contenido básico, exploración quirúrgica. Y esto del CUM significa cistografía misional, pero eso siempre y cuando nosotros sospechemos de que esté lesionado en la uretra, lógicamente. Esto aplica y eso simplemente lo vas a decidir cuando tú veas al paciente que está con uretroragia o te parezca que la uretra o el cuerpo la uretra esté afectada. Diagnósticos diferenciales vienen con la torsión, el hidrocele, hematoma de cordón y la orpepidimitis. Esto también es igual que el anterior, muy fácil. Si es un traumatismo escrotal, vemos un hematoma que se forma, se pide la ecografía, si es posible el Doppler mejor, y vemos la integridad de la túnica luginea. Si no hay ruptura de túnica luginea, porque la túnica luginea es la que envuelve a los túbulos seminíferos, pues lógicamente igual se observa y se dan analgésicos y antiinflamatorios. Pero si está rota la túnica luginea, ¿no? Pues tenemos que entrar a explorar. Lógicamente, si el hematoma ocupa un espacio importante, a pesar que la túnica luginea no esté rota, el hematoma que se forma en la parte frontal es bastante grande, es mejor drenarlo y sacar ese hematoma. Y si está dislocado, pues lógicamente igual, se tiene que explorar y explorar. Si es un traumatismo penetrante, nuevamente menciono, lo mismo como los demás órganos, se tiene que empezar a reparación. Por último, ¿a qué la acaba? Yo soy correcto. ¿Ya acabó? 3 minutos faltan. Entonces acá es bien sencillo. Está en el sílabo, pero lo voy a mencionar muy rápido. Las fístulas urinarias, o porque ponen complicaciones urocéntricas, esto de acá son
son los tipos de lesiones que se pueden originar en las complicaciones uroginecológicas. Son dos, las más frecuentes. Pueden ser varias, pero estas son las más frecuentes. Las fístulas vésico-vaginales y las fístulas urétero-vaginales. Ambas casi siempre, el 90% es originado por complicaciones de cirugía ginecológicas, como cuál, las histerectomías que hacen por vía abdominal o intravaginal, o la paroscopia, como se está haciendo ahora, en la que lamentablemente se lleva en la vejiga y se lleva en el uréter, pero el uréter tercio inferior que está cerca del cuello del útero. ¿Ya? Entonces, son cosas que siempre suceden, no es porque los cirujanos o los ginecólogos sean malos, no es así, porque he visto ginecólogos muy ranqueados y les ha pasado esto. ¿Por qué? Porque cuando operan al sacar el útero, sobre todo sacan, la mayoría de las cosas que tienen ellos es la histerectomía por miomas uterinos o por fibromas uterinos, en el momento que el fibroma es muy extenso, muy grande, que te altera la anatomía, la parte de la cavidad pélvica. Entonces ellos, por la tensión, el tema de que tienen que hacer una buena hemostasia, sobre todo en la nivel del cuello del útero, es por ahí donde aparece la arteria uterina, no tienen que hacer hemostasia, ligarla. Pues, la arteria uterina pasa muy cerca al uretro, solamente a menos de 1 centímetro, como vamos a ver en el gráfico. Acá, en este gráfico. Esta es la arteria uterina, donde tiene que ligarla y está por acá más el uréter. Lógicamente, al momento de hacer la ligadura de la arteria uterina, pues se lleva el uréter y ya lo vamos a formar las famosas fístulas llamadas urétero-vaginales. Donde la orina del uréter, este uréter lesionado, se va a ir hacia la vagina. Lógicamente que esta fístula no se presenta en forma inmediata. Se presenta después de un par de semanas, 15, 20 días, ¿no? Donde la paciente va a manifestar pérdida de orina por la vagina. Porque había una comunicación que quedó con la vagina, pues es una lesión, y piensa que son descensos, pero no son descensos, es la misma orina que se va por la vagina. En contrario, con la fístula vésico-vaginal, estas lesiones también son causas ginecológicas o complicaciones obstétricas, donde se hace un hueco entre la vejiga y la vagina, ¿no? También por histerectomías. Son fístulas de diferentes tamaños. Las causas pueden ser, la más frecuente, la quirúrgica, secundarias a cirugía, y también ser radiogénicas o por las radioterapias que utilizan en algunos casos como tratamiento oncológico. El estudio para hacer un buen diagnóstico de fístula vésico-vaginal es la citoscopía, ¿no? Nos ayudan mucho. La tomografía no ayuda mucho, pero la citoscopía es básica para poder visualizar la fístula del vésico-vaginal. Lógicamente hay una fase de orina de la vejiga hacia la vagina, en la cual todo se va por vagina, y muchas veces usamos sonda para que no esté con esa molestia, porque la orina se va hacia la vagina y hace mucha irritación, mucha escaldadura en la parte genital. Una sonda está a esperar que se pueda hacer un cierre de esa fístula. Esta es la citoscopía, como les decía, que es un instrumento diagnóstico, es un proceso pequeño. Se dice en la teoría si son menos de 1 o 2 milímetros de un buen sondaje, un sondaje grueso, normalmente debe ser largo, pero si es un orificio, una fístula como ese tamaño de acá, o de acá muy grande, pues, ahí sí hay que entrar y reparar y cerrar la capa, tanto de la vagina como de la vejiga. En el caso de la fístula uretero-vaginal, el tratamiento muchas veces depende tanto de la lesión del uréter que es inferior. El diagnóstico se hace con una tomografía contrastada y con contraste. Conservador, simplemente si la lesión es pequeña a nivel del uréter, pues lógicamente ponemos un catéter Pigtail. ¿No han visto catéter Pigtail cómo se coloca? Bueno, Kevin sabe todo eso porque Kevin ha visto todo, creo. ¿Ya? Entonces, y si no se puede pasar porque está muy cerrado, la fístula es muy grande, pues se hace un implante uretral, que son diferentes formas que no tienen la obligación de saber qué tipo de técnica, porque si no saben técnica, no estamos tratando todo el mundo. Pero es unir el uréter que está lesionado
va a cortar y pegarlo a la vejiga, así de fácil. Eso se llama el implante ureteral. Tiene un nombre complejo como ureteromiocistostomía, como lo mencionó Sergio, pero son términos que también indican que es un implante, ¿no? Ya la experiencia de Wari, penetrazoica, y ya el politano. Bueno, eso es todo.